Bien, Arratsaldeon, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a esta rueda de prensa de la película Erwig, que está en competición oficial en la 69 edición del Festival de San Sebastián. Para hablar de la película tenemos aquí a 4 invitados. A Rómola Garay, una de las intérpretes de la película, a Lucille Halilovic, que es co-guionista y directora de la película, por supuesto, a Alex Lowther, otro de sus intérpretes, y a Geoff Cox, que es co-guionista de la película. Bueno, creo que vamos a empezar enseguida el turno de preguntas, pero quizá, antes de nada, estaría bien que Lucille nos introdujera un poquito a Erwig, que nos explique cómo o por qué se decidió adaptar una novela como la de Bryan Caplan, que es un texto fascinante, pero también con muchos, que supone un reto muy grande, ¿no? Porque además, aunque es un texto ajeno, yo creo que conecta mucho con sus anteriores películas, ¿no? Bon, je vais parler en français alors. Voy a hablar en francés. Leí la novela de Bryan Caplan gracias a Jeff, que es un amigo de Bryan, en un momento en el que la novela no se había publicado todavía. Es una novela fascinante, muy misteriosa, muy rica, con muchos elementos que llamaban mucho mi atención, que me hacían sentir familiar con esa historia. Lo que me gustó es que me adentraba en un territorio que yo no conocía. Es un personaje masculino, un hombre adulto, que es el personaje central y no es la niña. Eso me gustó, porque es el contracampo de mis demás proyectos. Y lo que me gustó es la parte sensorial, con profundidad, el lado misterioso, donde hay que encontrar el camino uno mismo, una misma. El lector tenía una gran parte de libertad en la novela y eso me empujó a buscar mi propio camino y mi propia explicación. La historia de los dientes, estos dientes de hielo, que en la novela era algo muy abstracto y al mismo tiempo fascinante. Esto llamó mucho mi atención para empezar. Aquí ya, primera. Enhorabuena por la peli. Yo quería preguntar por el tratamiento del sonido y de la iluminación, que me han parecido súper especiales. ¿Cómo fue el trabajo para conseguirlo? Y luego tengo una curiosidad. A ver, quizá pueda equivocarme, pero en los títulos de crédito iniciales me ha parecido ver el nombre de Warren Ellis en la producción. No sé si he leído bien o qué Warren Ellis es, o si es que he leído bien, ¿no? Muchas gracias. Warren Ellis. Warren Ellis. Warren Ellis, sí, yo le había pedido, si antes del rodaje, le pregunté si quería hacer música para la película. Y no pensé en una pieza melódica, sino texturas sonoras. Y Warren dijo que sí, me interesa, pero no voy a hacer música para la imagen. Antes del rodaje, Warren me envió algunas piezas que me parecían muy interesantes. No sabía si las iba a poder usar o no, porque mi idea no era poner mucha música. Y exactamente la pieza que usé me gustó particularmente porque es una obra realizada con las ondas Martenot. Y con ese instrumento, las ondas Martenot, era una música intemporal. Esta es la pieza que funcionaba mejor en la película. Además, esta pieza me dio la idea de que los momentos en los que Albert, el protagonista, mira los vasos y las copas de cristal, aportaba un momento de trance en ese momento.
Y en esa pieza musical, particularmente, esto me dio la idea de desarrollar esos momentos en los que Albert admira esos vasos con la idea del movimiento en la música. Warren Ellis había compuesto algunas piezas musicales y nos parecía interesante tener la misma pieza que se repite, esa música que es muy intemporal. Y este extracto de música se compuso con Augustin Viard, no solamente con Warren Ellis. Y para la imagen y la iluminación, el desafío era rodar en un apartamento con las contraventanas cerradas y sin iluminación. Rodar la película en penumbra, casi perpetua, como los cuentos góticos, donde la acción se produce en la oscuridad. Esta era una dirección de la película clara. Y el el director de fotografía de la película, de hecho, rodó en un apartamento cerrado sin luz y la verdad es que lo consiguió muy bien. Lo que ha conseguido sacar es muy expresivo, muy seductor, y también queríamos rodar con planos fijos, fundamentalmente, como cuadros. En cuanto al sonido, queríamos que fuera una película silenciosa, en la oscuridad, en silencio. Ese silencio se llenó con el trabajo de Kenny Asumoto, que es la persona que hizo el montaje de sonido de la película. Intentamos mantener el sentimiento de silencio ante todo, para aportar misterio, sobre todo dentro del apartamento. Luego es más sonoro fuera de ahí. Y también hay diálogos. Una pregunta, sí, después. Primero, enhorabuena por la película. Estoy aquí. Cuando sabía que ibas a venir al festival, ya me impresionó. Ya dije, es un punto más fuerte para ir al festival. Porque si fueras jugadora de fútbol, estarías entre los mejores. París, Saint-Germain, estarías jugando allí. Eres increíble de buena, o sea, eres impresionante. La pregunta, hay dos. El bosque también está uno de los puntos tuyos, que también, aunque en Canarias también lo hiciste en la anterior, pero en este del bosque es uno de los enfoques que también te gusta mucho, ¿no? ¿Estaba en la historia misma o lo habías puesto tú en sí? En la parte del bosque y el palacio con el bosque en algunas secuencias que sale, ¿no? Y el segundo, Y el segundo, ¿cuándo elegiste a esa niña? Porque la interpretación de esa niña es extraordinaria. O sea, me impresionó. Y no es fácil trabajar con niños, o niñas. Así que en estas dos preguntas. No hay dos sin tres, No hay dos sin tres. Con eso te digo todo. Merci. Muchas gracias. Me encanta la comparación con la jugadora de fútbol del Paris Saint-Germain. Es algo inesperado. Quisiera decir a la chica que quizás no ha oído la traducción. Sí, has comprendido. Sí, Rómola, sí, te ha dicho que has interpretado muy bien tu papel. Y la pregunta, sí, el bosque. Pues no hay bosque. Sí, hay bosque, ¿no? ¿Tú has visto bosque? Sí, claro, había el parque. Hay algo de naturaleza en la película. Es un momento de escapatoria fuera de ese mundo tan claustrofóbico. Y de hecho, todo el parque es muy claustrofóbico en sí. Y eso estaba en la novela. Iban a pasearse por el parque y se cayó al agua la niña.
No era un castillo, un palacio en la novela, era una especie de clínica dentro de un parque con caminitos. Eso estaba en la novela. Eran elementos que me gustaron mucho del libro. Por una vez, no es una película en la naturaleza, es la película dentro de una casa donde estamos todos encerrados, en la cabeza de Albert, en su casa, con algunos decorados que son difíciles de situar, como las piezas de un puzzle. En primera fila a Román Gemelars, que es la niña a la que te referías, la actriz infantil, está aquí con nosotros, aquí bueno, que es fantástica. Teníamos una pregunta allí. Oh, hi, Lucille. Here, Rodrigo from... Hola, Lucy, de Brasil. Quiero dos preguntas. Es una película muy misteriosa y podemos definirla de muchas maneras, pero tengo la sensación que estaba viendo un estudio acerca de la soledad, porque el personaje es muy solo, está abordando las sombras de su propia alma. ¿Podrías hablar un poco acerca de ese entorno solitario que rodea toda la película? Y la segunda pregunta es, yo creo que es imposible ver una película así sin pensar en Kafka. La literatura Kafka ha sido una referencia para ti en cierto punto para la película. Gracias. Quand j'ai lu le roman, ça se passait entre les deux guerres. Et oui, bien sûr, ça m'a fait penser à Kafka, ça m'a fait penser à Robert Walser. Le roman se passait en Belgique et pour moi, c'était plutôt l'Europe centrale. Je pensais plutôt à Vienne et ce monde-là et à Freud, voilà, puisque c'est une histoire de répression, enfin de passé, de souvenirs ocultos. El pasado de los recuerdos ocultados, sí, estaba pensando en Viena, en una Europa central. Para mí esta película es el retrato de Albert, que es alguien que está muy solo, que tiene mucha confusión, que está muy mal, con cosas de su pasado, que tiene mucha culpabilidad con respecto a un hijo o una hija que tuvo y que aparece bajo la forma de esta niña. Y eso es. Trasladar esta pregunta a Geoff, que está aquí, que es co-guionista, y que nos también explica un poquito cuáles fueron los retos de adaptar esta novela. La novela es fascinante, como decimos, pero tampoco es fácil de llevar a la pantalla, ¿no? In what way challenging or difficult? Cuando te refieres a... Cuando Guess, you know, sí, it was... Supongo que era decidir lo que dejar fuera y lo que no encajaba en la historia. Es como leer la novela y luego volver a soñarla. Es algo así. ¿Qué es lo que queríamos lograr? Hay cosas excelentes en la novela y es maravillosa la novela, pero que no formaron parte del mundo de nuestro Alberto, o la pérdida y ni la culpabilidad de nuestro Alberto, o el deseo de Alberto. Yo no creo que ni siquiera se puede llamar deseo, pero estas son las cosas que tuvimos que dejar fuera y cortar, y a veces era difícil dejarlos fuera porque eran maravillosas y podrían hacer otro Erwin, digamos, otra película de Erwin, pero yo creo que a la vez también fue una alegría, un verdadero disfrute. En el momento que Brian me dijo la primera imagen de lo que se convirtió en la novela, fue una experiencia muy curiosa, muy extraña. Tuvo una imagen instantáneamente y yo pensé en Lucille. Y yo digo, es una película para Lucille, pero solamente tenía un par de imágenes. Y yo le dije, bueno, mira, esto suena como una película para mi amiga Lucille. Y luego vio las películas de Lucille y se fue, bueno, escribió luego a posteriori el libro rápidamente, se lo entregué a Lucille y así es como surgió todo. ¿Hubo algunos desafíos específicos o no? También quisiera decir una cosa, lo que estuvo genial con Brian Catling, el autor, es que es un escritor, pero también es un artista plástico que hace performance, que es escultor. Tiene una relación muy lúdica con todo lo que hace.
le dejamos libre. Y esto fue muy interesante porque él me dijo, yo no quiero saber lo que vas a hacer con mi novela. Hagamos algo, pero te doy libertad. Y yo le dije, te voy a traicionar. Y me dije, pues muy bien, me parece bien que me traiciones. Nos dio libertad. Fue un trabajo de concentrarse en algunos elementos. Había muchas cosas sobre el pasado de Albert y nos centramos en la historia de Marie, su mujer muerta, la cuestión de la niña que se supone que había tenido con ella. Es el tema del pasado y el presente. ¿Pregunta? Sí. Bueno, primero de todo, felicidades por la película. Y mi pregunta era para Alex, con respecto a la interpretación de su personaje, si se adaptó bien a Lawrence, si fue un proceso que marcó su carrera profesional, cómo te adaptaste bien. Muchas gracias. Thank you for your question. Gracias por tu pregunta. Una cosa que recuerdo cuando hablé con Rómola, por ejemplo, cuando nos encontramos en el plató en Bruselas, fue que parecía que nos estábamos metiendo en el sueño de Lucille, y éramos personajes dentro de esta especie de sueño febril. Y rápidamente, en los exteriores donde rodamos y el ambiente que tenía que ver con estar en la calle, en los bares, tanto humo, y en los exteriores en Bruselas, me preocupó cuán espeso era el ambiente, y era una cuestión de estar en este entorno, digamos, ¿no?, tan denso, y dejar que te lleven a través de este entorno por parte de Lucille. Fue un verdadero placer. Explicar un poquito cómo fue su experiencia, porque imagino que no es una película. Es una película, además, que se basa, no tiene mucho diálogo, se basa más bien en otros recursos expresivos de los actores, ¿no? Entonces, también, en el caso de Rómola, ¿cómo fue la experiencia? Sí. Yo conocía el trabajo de Lucille, yo ya sabía el tipo de película que iba a ser, pero creo que normalmente cuando rodas y haces una película y interpretas un papel, sois como soldados de a pie en esta empresa, y es representar, digamos, la visión de la directora de lo que es la película y impulsar su punto de vista, y formas parte de esta empresa. Digamos, intentar contarle al público lo que tiene que pensar acerca del mundo, por así decirlo, ¿no? Pero cuando haces una película con una persona que solo les interesa tener una relación totalmente democrática con el público, es decir, que todo el mundo puede venir y intercambiar sus puntos de vista acerca de qué va la película, es una experiencia más en común. Tu papel como actor es diferente en este aspecto. Lucille nos permitió traer nuestras propias experiencias al trabajo creativo que realizamos. Y como decía Alex, con tal que estábamos dentro del sueño, podíamos estar ahí por cualquier razón que nosotros quisiéramos. Y esto es una cosa muy, muy poco usual y una manera muy democrática de poder trabajar. Ahí, sí, tú. Ahí te llevan el micrófono. Sí. Bonjour, merci beaucoup. Hola, muchas gracias por su película. Me ha gustado mucho. Me ha parecido que es un filme oscuro, difícil de comprender, con la primera visualización. Quizás hay sueños que me recuerdan a Edgar Allan Poe. ¿Cómo era el ambiente y la atmósfera entre vosotros en el set? Ahora estáis todos sonriendo y os veo contentos. Pero ¿cómo era el ambiente? ¿Cuál era la experiencia en el rodaje de esta película? Bueno, no éramos Albert, no éramos ese personaje, menos mal. Éramos cada uno nosotros mismos. Y
y estábamos fabricando la película. Lógicamente, la atmósfera, el ambiente del rodaje no tenía nada que ver con la película terminada. La verdad es que rodamos bastante tiempo en ese apartamento y al cabo de cierto tiempo nos ahogábamos también. Empezamos con 2 días de rodaje para hacer todas las secuencias de los dientes con Román, la niña. Y fue bastante difícil de rodar. No como en la película, es porque había que tener mucha precisión en los gestos, con los accesorios, con ella, que tenía una paciencia increíble, que estaba muy concentrada para quedarse ahí durante horas sentada en esa silla, con gente metiéndole cosas en la boca, con el accesorista, con nosotros ahí enredando. Luego hay decorados que aportan una atmósfera, un ambiente. La escena del lago es un parque muy bonito en otoño. Hacía muchísimo frío. Era un ambiente un poco depresivo, no en la fabricación de la película, sino en el ambiente, en el escenario. Y evidentemente Román no se cae al agua, es una doble, pero es un momento muy fuerte. Es algo muy emocional. Y si no, en la fabricación de la película fue muy diferente. Solo quería decir una cosa. Rodamos durante el COVID. Y estábamos tan felices de poder hacer una película en ese periodo tan difícil que nos quitaba la depresión. Al contrario, era muy emocionante, entusiasmante, muy alegre, la verdad. ¿Y vosotros? Trapped in a World. I feel like it's such a Es un placer, pienso que es un placer. También en este periodo COVID fue un placer realmente el poder trabajar ya por sí solo. Pero la primer día que rodé fue con Rómula, fue en este parque y en la siguiente escena trabajé en el bar. Y con esta película volvía un poco a pensar que qué placer entrar en estos ambientes tan espesos, ¿no? No puedo explicarlo de otra manera, la verdad sea dicha. El plató estaba muy concentrado y muy tranquilo y muy en silencio. Esto es un placer porque te permite trabajar todo el día debido a que está muy centrado y te permite centrarte en tu trabajo, pero también era esencial para las escenas que se rodaban. A veces no se dice, los dos personajes no se dice nada, pero algo muy fuerte que está ocurriendo entre los dos. Así que todo esto dio lugar y yo encontré como actor, es decir, mi trabajo, me lo facilitó. Y las secuencias al final, donde Celeste tiene un sueño simultáneo con Albert y luego el último momento con las mordeduras, las experiencias que no eran comunes, estar trabajando e interpretando escenas que crees que yo tengo mi propia comprensión de esto, pero no se me está diciendo lo que esto significa. Por tanto, yo creo que hubo un enorme nivel de confianza mutua que ocurre en un entorno así cuando se trabaja de esta manera, que es muy poco común. La difficulté d'une certaine façon, justement, à cause des histoires de Covid. La dificultad, me pareció formidable poder rodar en Bélgica, que Rómola, Paul, que no está aquí hoy, que es el personaje de Albert, él venía de Inglaterra. Yo la verdad es que no pude verles mucho antes, o muy poco. No habíamos ensayado antes. Trabajamos más con Román porque hicimos pruebas, nos conocimos un poco, pero Rómola y Alex y Paul llegaron
tarde, poco antes del rodaje, y cayeron en ese ambiente directamente. No ensayamos mucho, no hablamos mucho de la película, no sabía muy bien cómo ensayar con ellos sin estar en el decorado y en el ambiente. Yo quería meterlos directamente en el decorado con los trajes, crear un mundo en torno a ellos. Y ahí vamos a rodar, ahí vamos a actuar, vamos a fabricar juntos esos personajes. Estaba muy dirigido y también eran muy libres. Rómola habla de las secuencias del final, cuando rodamos la escena donde está en su habitación y entra en un trance. En el papel no sabíamos muy bien cómo íbamos a mostrarlo. Y Rómola hizo algo bastante increíble. Ella encarnaba ese trance. Alex estaba siempre un poco fuera, pero hizo existir su personaje, aportó su propio color al personaje en la película. Yo creo que es un juego. A mí me parecía que jugábamos un juego un poco pesado y siniestro, quizás. Ese es el resultado. Pero nos divertimos. Y hay que preguntarle a Román si ella se divirtió o no. En primera fila. Hola, buenas, gracias por estar aquí y enhorabuena por el producto. Mi pregunta gira en torno a la música porque Alex ha mencionado la atmósfera, un compañero antes ha mencionado el sonido y me parece bastante interesante el tema de la banda sonora, es de lo que más me ha llamado la atención. No sé muy bien si ha habido alguna indicación especial para la composición de la partitura, si viene de algún medio anterior, pero me parece que es una peli que ha cuidado mucho los detalles en ese sentido y la música es una de las cosas que hacen que te metas más en la película. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Como decía antes, yo pedí a Warren Ellis si podía componer algunas músicas, pero yo le dije, no hace falta mucha música, hace falta texturas sonoras, porque no hay mucho guión, no hay muchas palabras. Y yo sabía que iba a haber un trabajo en torno a un tema musical, el sonido de la lámpara del frigorífico. Y eso lo trabajamos mucho, no la música. Con el montador de sonido elaboramos esos elementos. La música fue un elemento más, pero pensamos, no vamos a pasarnos en la música, vamos a dejar ese decorado musical existir. Vamos a crear un universo con los sonidos que solo pertenecen a esa historia. Los sonidos de la casa, del exterior, casi nada. Bueno, solamente las campanas de una iglesia, el tren, pero esto forma parte de la narración. Trabajamos con algo muy concreto de la realidad. ¿Cuáles son los ruidos de esta casa? ¿Cuáles son los ruidos exteriores? Y luego la música solamente funciona en los momentos de trance, como una nana, como un estribillo. Es todo el rato la misma pieza, el mismo tema musical que se repite. Y no era fácil. El montador de sonido dijo que era difícil porque como no había muchos sonidos, cada sonido pesaba mucho. Y no había que equivocarse en la elección de los sonidos. Yo creo que trabajó muy bien en su selección y también colaboramos con alguien que nos hizo texturas sonoras como capas, estratos sonoros. No es música, son texturas. Para preservar el silencio de la primera parte ante todo. Otra pregunta. Hola, como ha dicho Rómola hace un momentito, o en su opinión, hay una forma en ti de dirigir muy democrática que afecta también al espectador. Yo como espectadora me he quedado muy fijada en el aspecto de los dientes. Los dientes desde que yo era pequeña simbolizaban la muerte en los sueños y quiero saber cuál es tu interpretación justamente de los dientes. Pues no lo sé. Exactamente, no sé. Yo pensaba que sabía algo al principio, antes de hacer la película, y después ya menos. Lo que me gustó en la novela es la mezcla.
de los dientes, que es algo muy vital, muy potente, muy sólido por un lado. Y también la idea de que en este caso eran de hielo, que se podían fundir, derretir. Y me pareció increíble esa mezcla entre lo duro y lo blando. Y cuando empezamos a hacer la película, trabajamos con un protésico dental que intentó ver cuál sería esa textura. Si los dientes fueran de hielo, ¿cómo serían los dientes? Nos dimos cuenta que los dientes se parecían a dientes normales, moldeados en hielo. Y fue una gran decepción para todo el equipo. Porque, bueno, estos dientes de hielo, pues no cambia mucho las cosas. Pero igual Albert, el hecho de que sean dientes de hielo, que se derritan y que siempre hay que moldear los nuevos y que tiene que completar a la niña porque le faltan los dientes, lo hace de forma irracional. Tiene que rehacerlos cada día. Eso es lo que está buscando quizás el personaje. Ella le necesita a él todos los días para nuevos dientes. Y esa es su mochila, ese es su peso, algo que le pesa, que tiene que volver a empezar, que no puede hacer una niña completa con dientes duraderos. Bueno, no es este el significado de esos dientes. Quizás hay que preguntarle al doctor Freud qué quiere decir. Pregunta. Bueno, normalmente no quiero abusar en la rueda de prensa, ¿no? Pero antes has comentado de la pandemia y realmente la pandemia está haciendo mucho daño en la humanidad, realmente, ¿no? Pero también en la cultura está haciendo mucho daño y la pregunta sería a Lucid, ¿cómo está la situación en Europa? En Francia, yo sé que en Francia ayuda mucho en el cine realmente, pero ¿cómo está la situación realmente? ¿Cómo lo ves tú? O sea, tal y como está en la pandemia, ¿cómo ves tú la situación del cine en Europa, en lo más cercano? En Francia, en general, en todo el mundo puedo decir que todavía no hemos salido de lo peor. Pero en Francia, durante un año, año y medio, los cines estuvieron cerrados. No hubo estrenos. Ahora volvieron a abrir con aforos, volvieron a cerrar, volvieron a abrir. Ha sido muy difícil el poder exhibir las películas durante la pandemia. En el sistema francés hay bastantes ayudas a la producción cinematográfica. Esto viene de las entradas de la taquilla. Una parte del dinero viene de la taquilla y de repente no había espectadores, entonces había mucho menos dinero disponible. Es una fuente de financiación importantísima para el cine de autor en Francia. Y esto tendrá repercusiones en el próximo año y quizás durante 2 años en cuanto a la producción. Y tenemos el problema de la distribución, ante todo, porque los distribuidores tienen muchas películas entre manos que no han podido estrenar, se han acumulado, tienen retraso y no ha sido nada fácil para que las películas fueran exhibidas en cines. Va a ser difícil y creo que va a seguir un tiempo. Y creo que en Francia tenemos bastante suerte porque se apoya mucho al cine. Pero hay festivales, estáis aquí, había mucho público en la sala, fue fantástico. Hay cosas que vuelven a empezar y espero que dure. Y esto llevará tiempo. Sí, hola otra vez. Yo quería preguntar por una posible simbología, si es que la tiene, ¿no?, del gato. ¿Qué significado puede tener? Que, por cierto, comentar, me ha hecho gracia en la sala, en la proyección, que casi ha llamado más la atención al público
lo que se le hace al gato o lo que se le intenta hacer que otro tipo de cosas que pasan a los personajes o los dientes, etcétera. Gracias. Ah ouais, Bueno, yo pensaba que tendría más miedo por la niña, por Mía. El gato pertenece a una tradición de cuentos góticos. El gato es un poco el diablo y Albert se encuentra con alguien que se parece al diablo, como el dentista que viene a reconstruir esos dientes de Mía. Trae un regalo a la niña, le trae el gato, es un compañero, pero es un elemento un poco surrealista. Bueno, en esta historia me dijeron, eso no es normal, que un dentista traiga un gato, eso no es normal. Bueno, a mí me gustaba el personaje del gato porque es el enviado diabólico, ese dentista con su gato negro. Bueno, el gato no sufrió para nada. Ese gato es extraordinario. De hecho, eran 2 o 3 gatos, no era el mismo. Muy simpáticos y estrangularlos fue muy fácil. Y el traumatizado en la escena, no fue el gato, fue el actor, fue Albert. Bueno, de hecho, la escena del final, cuando está el gato en la clínica y salta de contento al ver a Albert y ahí se quedó más contento también. Tuvimos mucha suerte con ese gato. Yo suelo preguntarle cómo supo que el sonidista era el adecuado. sorry, I didn't. Can you? ¿Puedes repetir la pregunta que no le hemos entendido? ¿Cómo supo que estaba eligiendo al sonidista adecuado para transmitir lo que quería la historia? ¿Cómo sabía que el profesional era el adecuado para el trabajo? Parce que j'avais déjà vu. Porque yo ya había visto películas en las que había creado el montaje de sonido. Hablé del montador de sonido, el que trabajó con la banda sonora después del rodaje. No trabajó solo él. Trabajó junto a otra persona. Y Kanyo Asumoto, que es el montador de sonido, vi películas que hizo y sabía que podía hacer cosas muy interesantes. Que entendía muy bien la atmósfera de la película, pero eso es lo mismo con todas las demás personas que trabajaron en esta película. Es algo intuitivo, son desafíos. Bueno, con esta persona voy a hacer esto. Y tuve mucha suerte en esta película para tener un equipo que fue muy inventivo, muy motivado. En la imagen, en el sonido, en la persona que hizo los accesorios, el accesorista. Pues esta persona es excelente, muy inspirado. Es un regalo del cine, gracias al Dios del cine por habernos traído a estas personas. Terminando ya, no sé si hay tiempo. Vale, una última pregunta para terminar ya. Yo quería preguntarle por sus distintas participaciones en San Sebastián. Desde el principio de su carrera ella ha presentado todos sus largometrajes aquí, ganó nuevos directores, y luego con la primera película ganó también el premio del jurado con Evolution, el segundo largometraje. Y bueno, ¿qué espera ahora de su paso por San Sebastián y qué supone este festival en su carrera? Sí, la verdad es que tuve mucha suerte en San Sebastián. Me encanta venir aquí. Me parece que es un festival muy cálido, muy hospitalario. Bueno, este año es un poco especial, hay un poco menos de gente, pero me parece fantástico porque hay mucho público en las salas de cine. Viene público real, no son solo profesionales, y vienen a ver películas sin saber lo que son, por curiosidad.
es cierto que no he hecho muchas películas, pero cada vez he venido aquí. Solo quería decirles que estoy hiper feliz de estar aquí. Agradezco mucho a los organizadores del festival por haberme invitado. Y me gustaría ver cuál es la reacción de la prensa, porque siempre he tenido muy mala prensa aquí, ¿eh? Tengo que decirlo. Pero estoy contenta de que estéis aquí y que nos hayáis hecho tantas preguntas. Con mucha benevolencia. Solo nos queda desearos mucha suerte con la película. Y bueno, solo os pedía un fuerte aplauso para Romane también, que la tenemos ahí. Bravo, Romane.